Chaparro y pues el día de hoy voy a compartir otra vez con ustedes. He preparado un pequeño mensaje que lo he titulado Orar por los demás. Lo tengo. Este es nuestro texto base. Pues nada más. Osmar. Sí, Osmar. Nada más Osmar trae Biblia, así que aquí va una. Les presto la mía. Y dijimos que esta era en otra versión, ¿verdad? Sí, pues yo traigo en el celular. Ok, entonces, una Biblia por cada uno. Santiago 5:16. Santiago está en el Nuevo Testamento, casi al final. Casi al final. Enseguida de Hebreos. Santiago. Casi, ahí por primera de Pedro. Capítulo 5, el versículo 16. ¿Ya lo tuviste? Sí, me espero a Osmar. ¿Listo? Ok, entonces lo leemos juntos a la de 3, ¿sí? Dice 1, 2, 3, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, Genaro, si me ayudas buscando Juan 17, 20, 21 y ahorita que te diga para que lo leas, por favor. Ok, el propósito de este pequeño mensaje pues es precisamente para que nosotros aprendamos la importancia sobre orar por los demás. Y para entrar en contexto un poquito del por qué este tema, les platico que precisamente el domingo, allá en Quimiochi, me tocó dar la clase con los niños y precisamente abarcábamos acerca de la oración por los demás. Y nos enfocábamos en la historia, no sé si ustedes lo vi, que en la historia de Samuel, cuando Samuel era el juez del pueblo de Israel y que él oró por el pueblo que estaban como alejados de Dios, y él oró para que Dios los perdonara y ellos iban a enfrentar ante los filisteos, iban a tener como una guerra. Entonces, dice esa historia que el pueblo de Israel se acercó con Samuel pues, para pedirles que orara por ellos y todo. Entonces dice que Samuel oró por ellos y pues que Dios les dio la victoria ante los filisteos y ellos pudieron nuevamente poder tener esas tierras que los filisteos les habían robado. Y precisamente les digo que eso fue el domingo y mientras yo estaba pensando que iba a compartir ahora con ustedes, eso precisamente rondaba mucho en mi cabeza sobre el orar por los demás. Y surgió en mí una pequeña pregunta. El por qué debo orar por los demás. ¿Alguno de ustedes tiene una idea por qué debemos orar por los demás? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que pues lo necesita, que necesita un apoyo espiritual. Muy bien. ¿Alguien más que diga, yo pienso que debo de orar por los demás por esta razón? ¿No? ¿No? ¿Nadie más? Cuando quieran participar, levánteme la mano, vamos a ver que quieren participar. Ok, bueno, pues precisamente nosotros tenemos que orar por los demás, como decía Genaro, porque muchas veces la gente tiene necesidades, ¿verdad? Y que es como una muestra en que nosotros mostramos nuestro apoyo hacia los demás. Pero una de las principales razones por las cuales nosotros debemos de orar por los demás es porque esa fue la enseñanza que nos dejó Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no sé si ustedes recuerden que antes de que él fuese arrestado y que fuera crucificado, Jesús tomó un tiempo para orar por sus discípulos. ¿Ustedes sí sabían eso? Sí. Bueno, les voy a contar. Resulta que Jesús, antes de ser arrestado, pues él ya sabía que su tiempo se estaba llegando hasta su fin, ¿verdad? O sea, Jesús ya sabía el tiempo que le quedaba para ser arrestado, para ser crucificado, etcétera, etcétera. Pero antes de que Jesús partiera, a mí algo que me impacta mucho fue esta historia, cuando Jesús tomó un tiempo para orar por sus discípulos. Y en ese momento Jesús comienza a orar a Dios, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces Jesús comienza a hablar con Dios y comienza a pedirle por sus discípulos, empieza a pedirle pues que los ayude para que todos puedan permanecer en unidad, porque Jesús sabía que su tiempo se estaba llegando. Entonces él no quería que sus discípulos, después de que lo arrestaran, pues que sus discípulos se perdieran. Entonces Jesús les tenía un amor tan grande a sus discípulos que comenzó a orar por ellos.
Pero lo que a mí me impacta de esta historia, esa historia, si ustedes la quieren leer en su casa después, se encuentra en Juan capítulo 17, todo el capítulo. Pero lo que a mí me impacta es de que Jesús no solamente oró por sus discípulos. A mí lo que me llega a mi corazón es de que Jesús oró tanto por los que estaban ahí como por nosotros. O sea, Jesús oró específicamente por ustedes y oró específicamente por mí. Ahora sí, Genaro, allí en Juan 17, versículos 20 y 21, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. ¿Ese es el versículo 20? Esto es el 20. Sí, el 20, por favor. O sea, los otros también, pero el 20. Sí, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh. Que lo que más me impresionó, porque, o sea, Jesús no solamente oraba por sus discípulos, o sea, él decía, más no ruego solamente por estos, o sea, Jesús básicamente, resumidamente, dejando las palabras de Jesús ahí, o sea, Jesús básicamente le decía a Dios, Señor, no te pido nada más por estos discípulos que tú me has dado, sino también te pido por aquellas personas que se vayan a acercar a ti a través de estos discípulos. Y a mí eso es lo que me impacta, porque digo yo, qué bonito Jesús que oró por nosotros, o sea, porque tanto ustedes como yo entramos en esa categoría en los que creyeron en Jesús, o sea, se dan cuenta, entonces podemos decir que Jesús oró por nosotros, y eso es lo que a mí se me hace como que algo muy especial, porque ahí es donde nosotros podemos tomar esa enseñanza de Jesús, o sea, de que nosotros como cristianos tenemos que orar por los demás porque fue algo que Jesús nos lo enseñó. O sea, no crean que Jesús nomás dijo, hey, vayan y oren por la gente. O sea, no, porque Jesús al momento de hacerlo, o sea, nos está mostrando el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces surge esa pregunta, ¿por quiénes debo orar? ¿Ustedes saben por qué personas deben ustedes de orar? ¿Por su familia? ¿Por sus amigos? ¿Por sus maestros? ¿Por sus, no sé, sus vecinos quizá? Precisamente esa es una pregunta muy grande que muchas veces uno como cristiano se hace. ¿Por qué personas tengo que orar yo? ¿Por mi círculo? ¿Quiénes son mi círculo? Mi familia, mis amistades, mis compañeros de la escuela, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, que son los que forman parte como que de nuestro día a día, ¿cierto? Pero precisamente, o sea, nosotros no solamente tenemos que orar por ellos, claro que tenemos que orar por ellos porque como lo decía ahorita Genaro, tenemos que orar por ellos porque es una muestra en la que nosotros mostramos nuestro apoyo, ¿verdad? Muchas veces nuestra familia o nuestras amistades o la gente más cercana a nosotros, incluso nuestros hermanos de la iglesia, están pasando por situaciones duras y muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Podemos verlos a todos muy contentos, pero realmente no sabemos la tristeza que hay detrás de esa sonrisa. Y nosotros, al momento de, no, obviamente no vamos a ir con toda la gente, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Verdad que no? Pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos, o sea, literal, si yo conozco a alguien de mi iglesia que, o independientemente si le hable o no le hable, al momento de que yo sé quién es esa persona, mi deber es orar por esa persona. ¿Por qué? Porque es una muestra en la que tú como cristiano, tú muestras tu amor hacia los demás, pero también muestras ese apoyo espiritual hacia esa persona. Pero no solamente tenemos que orar por aquellos que forman parte de nuestro círculo. O sea, a mí es lo que me parece muy impactante, que digo yo como Dios es muy chistoso, ¿verdad? Porque cómo nos hace que oremos incluso por aquellas personas que no nos quieren. O sea, nuestro deber como buenos cristianos es orar por nuestros enemigos. Y a lo mejor y no tenemos enemigos que decimos, hombre, es que yo tengo un enemigo que en cuanto lo veo nos queremos pelear, ¿no? Pero simplemente hay personas que no nos aprecian y hay personas con las que no nos llevamos, hay personas que simplemente no podemos convivir porque se hace un caos, ¿verdad? Entonces, mi deber como buena cristiana es orar por esas personas que no me quieren. Mi deber como buena cristiana es orar por aquellas personas que incluso hablan mal de mí, que incluso me lastiman, incluso aquellas personas que se han burlado de mí. O sea, nos damos cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco tenemos que hacer acepción de personas. Y aquí es la respuesta básicamente a esa pregunta: ¿por quiénes debo orar? Por todas las personas. Independientemente si las conozca, si no las conozca,
mi deber como buen cristiano es orar en general por toda la gente. Y a lo mejor y ustedes digan, no, pues nomás por mis vecinos, por la gente que veo en el día. Pero no, o sea, también nosotros tenemos que orar por la gente en otros países. No sé si les ha tocado a veces ver noticias de que hay personas que, no sé, que hubo un terremoto, que se cayeron edificios, que personas se murieron. Ahora en tiempos pasados con lo de la pandemia, que se hizo una muerte a nivel mundial. Nuestro deber como cristianos para mostrar apoyo, para mostrar amor hacia nuestra sociedad, pues es precisamente orar por todas esas personas. Entonces, básicamente, ahora que sabemos el por qué de orar y por quiénes de orar, pues nuestro deber, nuestra tarea como cristianos es precisamente esto, o sea, que el orar por la gente sea como un hábito en nuestra vida diaria. Y la importancia de esto es de que yo sé que ustedes tienen sus necesidades, yo sé, es normal, como todas las personas, pero nosotros nos tenemos que dejar a mí, o sea, ustedes, como Genaro se deja a Genaro, y a Arabella a Arabi, Osmar a Osmar, Javi a Javi y yo a yo, ¿ok? Nosotros nos tenemos que dejar a último, o sea, primero orar por todos aquellos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos de la iglesia, por mis compañeros de la escuela, mis compañeros de trabajo, por toda la gente en general en el mundo entero, y ya al último oramos por nosotros. ¿Por qué? Porque eso demuestra, como veíamos en clases anteriores, la humildad de nuestro corazón. Entonces, ¿quedó claro hasta aquí? Sí, preguntas, les traje una pequeña actividad, nomás que sí que la contesten, vamos a orar para cerrar la clase y ya quedamos nada más con la actividad. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar nuevamente delante de tu presencia. Te agradecemos por esta clase que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque tú nos has recordado la importancia de poder orar por los demás, por la gente que nos rodea. Y en esta hora queremos agradecerte y pedirte que sigas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra para ponerla en práctica y compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén.